Muy buenas tardes, mis estimados hermanos. Qué bueno poderles volver a saludar en este día, en este nuevo estudio de Apocalipsis, que es una gran bendición no solo para mi persona, y yo espero que también para ustedes, mis hermanos. Que Dios me los bendiga y qué gusto volverles a saludar. Amén. Entonces, mis hermanos, hoy en el nombre de Jesús, pues vamos a estudiar el libro de Apocalipsis en su capítulo 12. Entonces, sí, pero yo quiero orar, mis hermanos, para poder tener esa bendición de nuestro Señor antes de comenzar. Amén. Amantísimo Rey de Gloria, gracias Padre Celestial por tu grande amor, por tu misericordia. Bendito Dios, gracias por permitirme, bendito Dios, ser un canal de bendición, Padre, al llevar tu palabra. Bendito Dios, glorifícate, Padre, a través de mi persona, a través de tu palabra, Señor. Que tú pongas, Señor, en este estudio bíblico la bendición, que nos llenes de gozo, que nos dé sabiduría, Padre, para poder conducirnos, bendito Dios, y que sea de mucha bendición tu palabra, Padre. Gracias, bendito Dios, porque yo sé que el respaldo divino de tu Espíritu Santo es el que nos motiva, Señor, nos llena nuestro corazón para poder entender tu palabra. Gracias, bendito Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amén, mis hermanos, que Dios me les bendiga. Entonces vamos a dar inicio al estudio bíblico del día de hoy. Ya nuestro tema número 22. Entonces yo los voy a invitar ahí que se abran su escritura ahí en Apocalipsis 12, del 1 al 17. El tema se llama señales y batallas. Señales y batallas. Amén. Entonces aquí, mis hermanos, este capítulo, pues vamos a ir viendo, mis hermanos, a través del mismo, lo que existe, ¿verdad? Un gran conflicto de las fuerzas satánicas oponiéndose al pueblo de Dios. Entonces, son unas visiones, unas señales aquí, mis hermanos, que están representadas a través de ciertas figuras, pero ahí vamos a ir leyendo poco a poco. Amén. Entonces yo voy a leer el versículo número 1 y 2 para poder darle agilidad a esto. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Aquí la palabra, mis hermanos, nos está poniendo una figura de una mujer, dice, vestida de sol, con una luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, dice. Mucho se ha hablado, o muchos estudiosos de la palabra, pues han tenido diversos puntos de vista acerca de esto, pero que acá nada más y nada menos esta mujer representa al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, al pueblo que desde un inicio, pues el Señor siempre tuvo un pacto con ellos, estuvo representado a través de 12 tribus. Y pudiéramos regresar a Génesis, ¿verdad? Ahí en Génesis 37 bueno, 36, los últimos capítulos de Génesis, ahí podemos ver lo que eran estas 12 tribus. Pero más allá de eso, mis hermanos, el Señor siempre tuvo un pacto con su pueblo, y aunque a través de la historia pues le fue desobedeciendo, fue creando cierto alejamiento de ellos hacia Dios, pero Dios siempre tuvo misericordia, mis hermanos. Incluso de castigo, pues cayeron esclavos de muchos imperios, pero Dios siempre tuvo misericordia y tuvo el control de esa situación. Entonces, acá, mis hermanos, yo quiero leerles Génesis 37. Quiero irme hasta allá. Génesis 37, versículo 8, dice: es acerca de la historia, es parte de la historia de este siervo José. Dice: le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño,
y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Era no como interrogante ahí, pero ahí ese sueño que Dios le reveló ahí a este siervo José, no solo, o sea, ahí narraba parte también de esa historia triste, ¿verdad? Pero que también al final gloriosa, donde los hermanos vendieron a José al faraón, pero también ahí le estaba dando esa revelación, ¿verdad? Entonces he soñado otro sueño, ¿verdad? Le menciona el sol y la luna, ¿verdad? Y 11 estrellas que se inclinaban hacia mí, como que refiriéndose a las demás tribus, a las 11 y más la de él, 12. Pero también vemos acá que tanto las figuras aquí cósmicas, del universo, el sol y la luna, recordemos que el Señor es el dueño del universo, el Señor tiene control de todo, pero aquí ya se estaba anteponiendo, mis hermanos, y colocando, empezando a poner al pueblo de Israel como esa esposa inicial de nuestro Señor, porque el Señor había hecho un pacto con el pueblo. Pero sigamos leyendo aquí, mis hermanos, en Isaías 54. Aquí hay otra parte de la escritura donde el Señor pues se relaciona como un esposo para el pueblo de Israel. Leamos acá, dice Isaías 54:5. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Y por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Entonces ahí veamos que nuestro Señor Dios Todopoderoso tenía en su pueblo, en Israel, una mención muy poderosa y especial al mencionarse como esposo de ella, ¿verdad? Lamentablemente durante el trayecto de toda la historia del pueblo de Israel, pues ya vieron que fueron esparcidos por todo el mundo y fueron esclavos, y que hasta 1948 recuperaron la nación de Israel, fue reconocida por las Naciones Unidas. Pero vean qué tan larga, tanto tiempo, ¿verdad? El Señor siempre tuvo misericordia de ellos, ¿verdad? Y aunque le hayan fallado lo que le hayan fallado, el Señor ahí sí estuvo siempre al pendiente de ellos. Entonces aquí esta señal, mis hermanos, nada más y nada menos, vemos cómo el Señor empieza esa narración de esa mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, refiriéndose figurativamente a las 12 tribus de Israel, porque en ellos se representaba en sí todo el pueblo. Veamos acá otra cita en Salmo 2. Perdón, vamos a leer Jeremías 3. Dice: me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije: después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dada carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto su hermana la rebelde Judá no volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová.
Entonces vemos aquí, mis hermanos, que el Señor, a través de toda la historia, pues sin importar que hayan caído esclavos o que se hayan ido en pos de dioses ajenos durante esa esclavitud, el Señor siempre tuvo compasión y misericordia del pueblo, y lo está viendo aquí expuesta, mis hermanos, porque realmente el Señor aquí en la palabra pues expone también esas vergüenzas que el pueblo en un momento le causó, pero que al final les iba a dar ese, ese pacto que él hizo, mis hermanos. De ese pacto pues iba a venir el Mesías también. Y si leemos el versículo 2, aquí nos lo confirma, dice: y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Miren que a pesar de eso, pues en la genealogía de Cristo pues menciona a todos los personajes que de una u otra forma se vieron involucrados hasta llegar al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, y eso mismo también repercutió que Satanás también a través de la historia siempre se ha opuesto a la familia, al plan divino de Dios, y, y también con la venida del Mesías. Amén. Recordemos que Herodes incluso envió a matar a muchos niños, ¿verdad? Pero vamos a ver acá, vamos a seguir leyendo. Dice, voy a leer el Salmo 2. Dice: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Dice: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz, que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Entonces, veamos aquí qué maravilloso, porque el Señor, a pesar de todas las fallas del pueblo, nunca los abandonó, sino que al contrario, ahí vino la promesa del nacimiento del Mesías. Y vemos también la oposición de Satanás a través de la historia, porque si vamos a Mateo 2, ahí dice que, hay 2:13 les voy a leer, dice que ahí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, aquí vemos esa oposición grande, y a veces a través de la historia también se dan ciertos personajes ahí, emperadores, gobernantes, que se han opuesto incluso al mismo pueblo de Dios, ¿verdad? O sea, esa persecución que Satanás ha tenido a través de la historia, y tal vez lo más cercano que tenemos como persecución así, pero grotesca, es la época de Adolfo Hitler en Alemania, cuando quería exterminar a todos los judíos. Entonces, si tomamos en cuenta todas esas partes de la historia, vemos que el pueblo ha sido sufrido, y por eso es que aquí el versículo 2 dice: exclamaba con dolores de parto en la angustia. ¿Por qué? Porque así como nuestro Señor Jesucristo nació en medio de un conflicto en el cual pues Herodes quería deshacerse de Jesús cuando era niño, ¿verdad? Pero por la gracia de Dios no sucedió, porque Dios guardó la vida no solo del bebé que llevaba en su vientre María, sino que también las instrucciones que le dio al siervo José ahí de huir a Egipto. Amén. Pero vamos a continuar, mis hermanos, si no el tiempo nos avanza. Amén. Aquí vamos a ir viendo. Dice versículo 3: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese.
y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1260 días. Tal vez nos quedaríamos aquí en estos versículos del 3 al 5, dejémoslo ahí si ustedes quieren verlo, y dejemos pendiente el 6. ¿Por qué les digo esto? Porque estos tres versículos, mis hermanos, del 3 al 5, pues narran así como que en forma breve cómo fue y a través de una señal, ¿verdad? Porque el dragón aquí es figura de Satanás, sin lugar a dudas. Entonces, al ser Satanás, el dragón aquí, que representa, ¿verdad? Esas 7 cabezas, esos 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas, ¿verdad? Entonces, narra esa historia de Satanás, que ha sido el rebelde por excelencia desde tiempos antiguos, desde la época antes de Adán, si usted quiere imaginarse. Entonces, al ser el rebelde por excelencia y el opositor más grande que tiene la historia bíblica, vemos aquí, mis hermanos, que esto se vuelve una gran batalla. Entonces, aquí, mis hermanos, desde que Satanás pues fue arrojado por su desobediencia, pudiéramos decir que no solo se vino él, sino que también arrastró, aquí lo vamos a leer, la tercera parte de las estrellas del cielo, ¿verdad? Que representan los ángeles caídos y todo ese grupo hueste de maldad que se rebeló en contra de Dios. Y yo quiero leerles aquí una cita auxiliar, mis hermanos, porque es importante ver acá cómo Satanás fue expulsado del cielo por su desobediencia. Yo quiero leerles acá en Isaías 27:1 vamos a leer, y ahí vamos a leer Isaías 14. Dice: en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Vamos ahí a Isaías 14, y dice: como caíste, versículo 12 leemos ahí, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, vemos acá esa rebeldía, esa forma de operar de Satanás tan malévola, ¿verdad? O sea, quererse igualar a Dios, querer tomar el trono de Dios, pero definitivamente eso es imposible para él, mis hermanos. Y aquí en su palabra lo dice: derribado, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, porque muchos demonios o ángeles caídos también fueron aprisionados ahí en una parte que le llaman el abismo. También es una parte dimensional, ¿verdad? Que el Señor tiene a estos seres demoníacos ahí en prisiones eternas. Veamos acá en Job 38, por ejemplo, 38:7 dice: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Veamos Judas 1:5. Mas quiero recordaos, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Ya ven, ahí nos está dando una respuesta muy puntual a la palabra de Dios, donde todos estos ángeles que acompañaron, ángeles caídos por supuesto, a Satanás,
la mayoría de ellos están en una prisión oscura. Obviamente también hay huestes de maldad espirituales que también ahí andan rondando siempre queriéndose echar al ser humano. Pero recordemos que Dios tiene el control de todo. Entonces, vámonos a Efesios 6, que dice, ahí hablamos de la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, habiendo acabado todo esto, estar firmes. Entonces, hay huestes espirituales que todavía se mueven y operan a favor de Satanás, y a eso es lo que nosotros debemos, como creyentes, como cristianos que somos, hijos de Dios, ponernos la armadura, porque Satanás anda buscando como león rugiente, viendo a ver a quién devora, y tiene objetivos puntuales. Satanás y todo este es su ejército, ¿verdad? Pero por eso se nos manda que nosotros tengamos siempre la armadura de Dios. Amén. Entonces, si vemos aquí la cita de Apocalipsis, ¿verdad? Aquí dice que este dragón, que es figura de Satanás, dice tenía 7 cabezas. ¿Qué más dice que tiene? Y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Entonces, las 7 cabezas representan una autoridad falsa completa, ¿verdad? Porque recordamos que el 7 es símbolo de perfección, pero en esta parte es de una forma negativa, de una forma, o un talento, una inteligencia demoníaca, si usted quiere verlo. Recordemos que no solo por tener inteligencia o talento se tiene sabiduría, porque recordemos que en Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. O sea que antes de la inteligencia, antes de los talentos, antes de los pilas que puede hacer alguien, tiene que tener sabiduría de Dios. Si no tiene la sabiduría de Dios, puede ser muy pilas, puede ser muy chispudo, inteligente, pero va a ignorar el propósito de Dios que tiene para sus vidas. Amén. Entonces hoy podemos ver una serie de personajes en el mundo que se dicen ser muy inteligentes y todo, pero realmente tendrá sabiduría al tener el temor de Jehová. Muy poco, mis hermanos, porque yo conozco, y usted ahí puede investigar si quiere, que hay muchas personas que son muy inteligentes, ¿verdad? Por ejemplo, los creadores de las redes sociales, por ejemplo, el creador de los sistemas de computación, ¿verdad? No quiero mencionar nombre, ¿verdad? Pero abiertamente han dicho que son ateos, ¿verdad? Entonces, como lástima, ¿verdad? Porque la sabiduría viene de Dios, pero también ha habido muchos inventores que se declararon ser cristianos, ¿verdad? Y Dios le dio sabiduría para ser inventores. Pero también, como les digo, hay muchas personas que son muy inteligentes y han aportado mucho para la humanidad, pero lamentablemente se han declarado ateos. Entonces vemos que no, la inteligencia no es sinónimo de sabiduría según la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a seguir leyendo acá o explicando aquí. Dice entonces, el número 10 representa una totalitaria figura de gobierno en la tierra, ¿verdad? Igual que las 7 diademas que representan también posibles gobernadores, posibles líderes políticos, etcétera, etcétera. Me llama la atención que a través de la historia pues han existido, bueno, los imperios más representativos que han existido y poderosos, pues según la historia bíblica ha sido el imperio babilonio, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Por ahí ha estado el imperio egipcio, también si usted quiere verlo, y el imperio asirio, que han tenido cierta relación con el imperio griego, ¿verdad? Y que por ahí formarían 6, ¿verdad? Después el último imperio que prevaleció incluso en la época de Cristo fue el romano. Y posterior a ello, porque el imperio romano duró desde 168 años antes de Cristo hasta 476 años después de Cristo. Posterior a ello, pues ya vino una
división europea, si usted quiere verlo, porque la mayoría de países de Europa fueron conquistados por Roma, por el imperio romano. Por ejemplo, Rumanía, un país que se llama Rumanía, en, en término, en el idioma europeo, se le coloca como Romania, ¿verdad? O sea, una colonia colonizada por Roma. Y muchas de las demás, por ejemplo, Portugal, España, aunque tienen ciertos rasgos ahí judíos, Francia, etcétera, etcétera, muchas colonias o la mayoría de países de Europa llevan como que ese símbolo de la conquista desde Alejandro el Magno y Rómulo y Remo, que fueron los, por eso se le llama Roma, ¿verdad? Porque nacieron de ahí y habían dos gemelos, uno que se le llamaba Rómulo y el otro Remo, y es una historia ahí larga de la historia de Roma. Pero entonces, si vemos acá que después de estos 476 años después de Cristo tuvo ese dominio todavía Roma, y ahí ya vino esa división, ¿verdad? Pero según las profecías bíblicas, ¿verdad? El último gobierno mundial pues va a ser representado por la misma Europa y parte de los países del Medio Oriente, ¿verdad? Por eso es que esa estatua de Daniel, allá en el capítulo 2 y 7, este rey Nabucodonosor, que era de Babilonia, tuvo ese sueño y vino Daniel y se lo interpreta, y ahí sueña con una estatua, ¿verdad? Donde tenía cabeza de oro, pecho de plata, bronce, y ahí para abajo hasta llegar a las piernas y los pies, pero ya los pies representan ya el último imperio o gobierno mundial, ¿verdad? Que ahí podíamos ya estar cerca nosotros de llegar a ese punto de la historia ya. O sea, empieza desde la estatua, desde la cabeza, pero se va reduciendo hasta los pies. O sea, pareciera que fuera una decadencia, una muerte imperialista, pero realmente representan gobiernos en el mundo o imperios. Entonces ya el último imperio que va a regir ya en estos tiempos finales, pues van a ser los pies mezclado de barro con hierro, ¿verdad? Que hierro representa Europa y el barro el Medio Oriente, ¿verdad? Pero que también dice que va a estar mezclado con sabiduría humana, incluso hasta muchos han llegado a la conclusión que también puedan ser parte de la tecnología, también que se mezcla ahí, etcétera, etcétera. O sea, mezcla de sabiduría humana con armamento, etcétera, etcétera. Muchas cosas que pueden ahí resurgir, ¿verdad, mis hermanos? Que en el final de los tiempos estamos viendo, mis hermanos, ahí ciertas alianzas de paz ahí entre gobiernos del Medio Oriente con Europa, pero veamos que eso se va a dar. O sea, es necesario que eso se dé para que se cumpla la escritura, mis hermanos. Entonces, sigamos leyendo aquí ya después de haber analizado un poco acerca de las 7 cabezas que ya les dije que representan una inteligencia o talento, autoridad, pero no sabiduría. El número 10 representa la totalidad en la tierra, ¿verdad? Pero que es limitada, y los cuernos son símbolo de fuerza política o física, ¿verdad? Las diademas, que son los gobernadores, gobiernos, etcétera. Ahí tenemos ciertas figuras que vamos ahí descubriendo que la palabra aquí en Apocalipsis, como les digo, no es de interpretación literal, sino que es una interpretación espiritual, y hay que tener en cuenta mucha metáfora que hay ahí. O sea, hay una explicación a través de una especie de parábola, ¿verdad? Que no es tan fácil de interpretar, y hay que estudiar mucho para poder llegar al fondo de todo esto. Veamos, pues entonces sigamos. Yo quiero ver otras citas aquí, mis hermanos, porque es importante e interesante leerlas. Ya, sigamos viendo aquí de Judas, capítulo 1, versículo 5, es muy interesante. Dice: mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Bueno, esa creo que ya la habíamos leído. Vamos entonces con Juan 8:42. Dice: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido pues
no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay en él verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pues ahí había una reprensión a los fariseos que creían que los milagros de Cristo provenían de una especie de fuerza diabólica, ¿verdad? Ellos estaban totalmente torcidos de su palabra, ¿verdad? Sin embargo, el Señor les recuerda que Satanás ha sido homicida desde el principio, ¿verdad? Recuerden la rebelión que hubo la muerte que le causó Caín a su propio hermano Abel. Entonces, aparte del engaño de Eva, entonces Satanás tiene muchas incursiones ahí dentro del mundo espiritual y bíblico, y que vemos que él como dice, desde el principio, dice, él ha querido falsear la verdad con la mentira de él, ¿verdad? Porque dice, ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Es mentiroso, padre de mentira, ¿verdad? Se le denomina a Satanás. Entonces Satanás ha querido engañar al mundo con muchas mentiras a través de la historia. Y esto del dragón, mis hermanos, pues también es algo muy curioso, porque pareciera que tuviera parte animal y parte hombre. Recordemos que Satanás, al ser arrojado a la tierra, como que perdió ese poderío celestial o ese privilegio celestial que él tenía. Entonces, yo me imagino que, por ejemplo, la mitología griega, que tiene varias figuras de hombres con mezcla de animales, por ejemplo, un cíclope, creo que le llaman a uno, que es cuerpo de hombre, el torso es de hombre y el resto es mitad toro, ¿verdad? O la sirena, que es cuerpo de mujer del torso o de la cintura para arriba, y la parte de abajo pues es de un pescado, igual que el dios de los Baales, que era el Dagón, que le llamaban. Ese es Dagón, ¿verdad? Sin R, no va a creer que es dragón. Este Dagón era mitad hombre, mitad pez. Y varios así mezclas raras, ¿verdad? Entonces este dragón pues es representado como que en la mayoría de las culturas como una serpiente con alas y con patas, ¿verdad? Una figura así mera extraña, mera rara, pero que tiene cierta representación y poder. Por ejemplo, en la China, ¿verdad? Hay muchos que tienen esa figura como un dios sagrado para ellos. Pero vemos esa mezcla rara, mis hermanos. Entonces Satanás como que adquiere esa mezcla mitad animal, mitad hombre. Y no sería de extrañar, por ejemplo, la teoría esta de que implementó Charles Darwin, que dio la teoría de esto que dice que venimos del mono, ¿verdad? Una teoría realmente falsa, y por eso que nacen esos pensamientos diabólicos, ¿verdad? Porque Satanás como que mezcla lo animal con lo humano, y no podemos nosotros, mis hermanos, caer en ese engaño. Entonces, en las universidades, pues lamentablemente quisieron introducir eso de la teoría esta que veníamos del mono, ¿verdad? Pero realmente nosotros venimos de Dios, mis hermanos. Tal vez Él como creador, tal vez se crea animal y Él concluye que vino de un mono, ¿verdad? Pero ahí será Él y su problema. Pero nosotros, mis hermanos, venimos de nuestro Señor. Amén. Porque la creación está establecida ahí en Génesis, que primero de dónde creó Dios al hombre, de Adán, ¿verdad? Del polvo de la tierra, Él lo formó, y de ahí del costado pues saca a la ayuda idónea, a Eva. Y entonces la explicación divina va, mis hermanos, a ser contradecida por Satanás, y así ha sido por mucho tiempo de la historia, mis hermanos. Y entonces hay que tener mucho cuidado, porque Satanás es el engañador, el que quiere poner otra historia de la creación, ¿verdad? Quiere imitar la sabiduría de Dios, pero nunca va a ser igual a Dios. ¿Amén? Vamos entonces a seguir leyendo, mis hermanos. Entonces, el versículo 6, por eso hasta del 3 al 5, como pues narra, ¿verdad? Esa breve historia que a través
del tiempo se dio, y aquí si se refiere al pueblo de Israel como esta mujer que va a dar a luz con dolores de parto, y de ahí nace el Mesías, ¿verdad? Del pueblo de Israel, el elegido de Dios. Y dice el versículo 6, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1260 días. Aquí ya se refiere a la parte del futuro, mis hermanos, aquí. Y nos aclara un poco más lo que ya vimos en los capítulos anteriores, porque dice la palabra que cuando veáis el lugar santo, profanado, donde esté la abominación desoladora, huid hacia los montes. Dicen que ahí en Israel hay una parte que le llaman Petra, hay un desierto ahí, y dicen que ese lugar va a ser el que está preparado para ese momento en el cual el pueblo, aparte del testimonio de los dos testigos o de los dos ministerios que van a ver ahí, representado por Moisés y Elías, todos los demás mejor que se aparten de ese lugar, porque ahí va a haber algo terrible que está haciendo el anticristo. Y dicen que ese lugar, algunos pues indican que es la ciudad de Petra, ahí mismo en Jerusalén, y que tiene una parte desértica. Entonces incluso ahí eso va a ser como de refugio para muchos del pueblo de Israel en el tiempo futuro, cuando el anticristo se proclame como rey en el mundo, como Dios prácticamente se va a querer proclamar, ¿verdad? Entonces, pero ahí ya lo explicamos en los estudios anteriores. Bueno, entonces ahí habla de la mujer, que es figura del pueblo de Israel. Dice, vamos a seguir leyendo el versículo 7, dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Aquí, mis hermanos, de este versículo hasta el versículo 12, ya tenemos como que una batalla breve desde la época, desde la historia del pueblo de Israel, desde que se formó. Ya vimos una breve historia, pero aquí estamos viendo, tenemos otro escenario que es una batalla espiritual. Aquí, mis hermanos, yo sí lo veo, porque dice que hubo una batalla en el cielo. El arcángel Miguel, que es el comandante o el que tiene a su cargo los demás ángeles, dice, luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. O sea, es una batalla espiritual, mis hermanos, en las regiones celestes, como vimos ahí en Efesios. Porque esa batalla que se va a dar, mis hermanos, es una batalla que, mientras que en la tierra está el anticristo ahí proclamándose como un falso Dios, también en las huestes celestiales y espirituales va a haber esta batalla. Pero sabemos que ahí pues este arcángel Miguel pues tiene ese poder, y al final pues va a haber victoria ahí, ¿verdad? Porque mis hermanos, es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo, y cualquier hueste de maldad es vencida por Dios. Sigamos leyendo, dice. Versículo 8 dice. Aquí ya nos da la respuesta. Pero no prevalecieron, dice. Hablándose los ángeles y el dragón. Y ni se halló ya su lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Vean, ahí ya nos dio la respuesta también. El cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él, dice. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Vámonos al versículo 12. Por lo cual, alegraos cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, está establecido ahí ya un cierto tiempo del cual va a estar ahí, o está hasta el día de hoy, pues Satanás ahí acechando con sus huestes espirituales de maldad. Pero
Ya vemos que esta batalla ya está preparando, mis hermanos. Aquí ya se está llevando a cabo esta batalla ya para ir como que bajándole ya ese dominio que tiene Satanás sobre este mundo. Y se los he recalcado en otras ocasiones en la cual, por ejemplo, si usted lee el capítulo 4 de Mateo, ahí va a encontrar cuando nuestro Señor Jesucristo quiso ser tentado por él, por el propio Satanás, ¿verdad? Entonces, ahí si usted quiere, léalo ahí en su tiempo libre y ahí va a ver cómo ahí a Satanás se le ha denominado el príncipe de este mundo, pero recordemos que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese dominio temporal que hasta el día de hoy tiene, aquí la palabra nos está diciendo de que va a llegar a su fin. Va a llegar a su fin, va a ser destruido, va a ser lanzado más adelante al lago de fuego. Y entonces vemos, mis hermanos, que el Señor tiene el control de todo eso. Entonces, para el ser humano, como nosotros como hijos de Dios, tenemos que confiar en nuestro Dios Todopoderoso. Porque aunque nuestro tiempo sea de angustia, sea de problemas, sea de lo que sea, el Señor siempre va a tener el control de todo. Y no solo de todo, sino que también de la historia del ser humano, de la historia bíblica que aquí hemos leído. Leamos el versículo 13 y aquí les voy a hacer un breve paréntesis también. Aquí nos habla otra vez acerca de, aquí ya volvemos otra vez a la tierra, dice. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Veamos aquí, mis hermanos, que, bueno, yo quiero hacer ahí un breve comentario con el respeto que me merecen algunas personas, y tiene usted por ahí familiares católicos. Yo sé que este capítulo 12, si usted leyó el versículo 1, que apareció una mujer vestida de sol, se le ha confundido con lo que es esta figura religiosa de la Virgen de Guadalupe. Si usted se da cuenta, lo que aquí nos dice en el versículo 1, dice que tiene vestida de sol. Si usted ve, la han graficado así: la luna debajo de sus pies y sobre cabeza una corona de 2 estrellas, y así la tienen simbolizada esta imagen religiosa, pero que falsamente se agarraron de este versículo, de este capítulo 12, para representar la imagen de ella. Todo contrario a las escrituras, mis hermanos. Esta historia, por ejemplo, esta imagen religiosa viene de 1531, cuando allá en el Tepeyac, dice, un 12 de diciembre se le presentó a un indito llamado Juan Diego, ¿verdad? Y que después él fue y lo contó al pueblo y dijo que se le había presentado como